¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la banda? Bueno, acá vamos de ver el partido, el 0-0 de Morón con los Andes, en cancha de Morón. Por primera vez en lo que va del año no asistía a un partido de local y bueno, es un partido que lamentablemente tenemos que decir que se preveía, ¿no? Que se veía venir. ¿Por qué? Porque en la previa ya sabíamos que los Andes es el mejor equipo de visitante y que Morón es el mejor equipo de local. Que los Andes es el mejor equipo en la parte defensiva, que solo había recibido creo que 4 goles hasta la fecha de hoy, y que Morón es el segundo, después de Gimnasia de Jujuy, con más goles a favor, con el detalle de que Gimnasia de Jujuy convirtió 6 en un solo partido, ¿no? Que por eso está por encima. Es decir, eran opuestos complementarios, si se quiere, Morón y los Andes. Eran dos equipos que se iban a terminar anulando y en algún punto podríamos decir que algo así pasó, donde no hubo grandes chances de ninguno de los dos lados, se encontraron muy poquitas llegadas, claras, creo que la única que recuerdo es la que saca Cubicín en la línea, pero después no hay mucho más. Y de parte de Morón tampoco hubo grandes cosas, un cabezazo ahí de Tolosa, pero que era simple para el arquero, un tiro de Cubicín que se fue por arriba de una jugada que ya había sido anulada previamente, después aproximaciones, sí, hubo muchas, de los dos equipos, así sin revisar el partido, el resumen del partido, me inclinaría a decir que hubo más aproximaciones del lado de los Andes que del lado de Morón, pero en definitiva los dos equipos se repartieron, digamos que fue un tiempo para cada uno, a grandes rasgos podríamos acordar en eso, ¿no? Un primer tiempo donde Morón salió a dominar al rival, salió a ser protagonista, a intentar imponer su juego y a ponerse en ventaja rápido para controlar después el resultado, sabiendo que los Andes no es un equipo muy goleador. Es decir, si lograba lo más difícil, que es meterle un gol, después el partido se le iba a simplificar, si se quiere, entre comillas, porque bueno, los Andes no tienen un gran poder ofensivo, ¿no? Entonces, si Morón se acomodaba más o menos con una ventaja en los primeros minutos, después se le podría hacer cuesta arriba a ellos remontar el partido, ¿no? Lamentablemente fueron pasando los minutos y el gol no llegaba y ni siquiera llegaban las ocasiones de gol, ¿no? Situaciones de tener a un delantero mano a mano con el arquero no sucedieron. Y lo que sí sucedió es que hubo muchísimas imprecisiones, especialmente de parte de los jugadores que son los que le tienen que dar esa jerarquía al equipo, ese pase sin, sin demasiadas vueltas, ¿no? Sin el control, acomodarse y después pasarla, que permite que el equipo rival se acomode, sino más bien el pase de primera, ¿no? Lo que se llama tocar de primera, rápido, preciso y que permite romper defensas. Eso se lo tiene que dar Olivares y Vítolo al equipo y los dos estuvieron muy imprecisos. Particularmente Vítolo, que fue el que más tomó contacto con la pelota. Bajaba a buscarla en la salida para que los centrales no salgan siempre ellos, que es algo que me parece positivo, que habíamos planteado en varias oportunidades, que es algo que había que corregir, que la salida no puede ser un pelotazo siempre de Sabareski, porque es un zapallazo básicamente, no es un pase en la mayoría de los casos. El caso de Zárate es distinto, de Vázquez es distinto, porque me acordaba de Zárate, porque Zárate también tenía esa característica más marcada todavía, que era que tenía un buen primer pase. Es decir, era más prolijo en la salida. Si se quiere hacer una comparación más lo que le da, estamos hablando de otra escala obviamente, ¿no? Pero en la selección, Lisandro a la defensa, ¿no? Esa salida limpia, puede poner un pase a un mediocampista o incluso a algún delantero, y es bastante dúctil para ser un defensor con la pelota, ¿no? Bueno, el caso de Zárate era claramente ese, ahora ya hace rato obviamente que no está, por eso me confundí. Vázquez no llega a tener las mismas condiciones, pero es claramente más dúctil que Savareski, que es un tipo más grandote, más tosco, le cuesta mucho más con la pelota. Em, pero bueno, era una de las críticas que veníamos sosteniendo, ¿no? Que se veía en todos los partidos, de que obviamente los rivales tienen que elegir a quién tomar porque no pueden hacer marca personal todo el partido y seguir 1-1, digamos, por todos los lugares de la cancha. Entonces, cuando tienen que dejar a alguien, bueno, dejan a los centrales. Es algo que hacen todos los equipos en general porque se sabe que los centrales son los que menos saben con la pelota, ¿no? Entonces preferís que salgan ellos. Bueno, Morón le ha buscado la vuelta, ha buscado salir por afuera con el Gordo, con Garrafa Libera, y por el otro lado con Contreras. Era una de las dudas que teníamos en la previa si jugaría Cardoso, que es mucho más firme obviamente en la marca porque es originalmente marcador central, o si iba a ir con Contreras, que fue el que ingresó el otro día después de la fatídica tarde del Muñoz Olivarri, ¿no? Entonces la duda estaba planteada en la semana y yo era de los pocos que creía que iba a jugar Contreras, no para hacerme piola ahora que se dio, sino porque
justamente por las características que tiene. Contreras es un jugador que es extremo o eventualmente volante, es decir, es más ofensivo, tiene condiciones más para el ataque que para la defensa, entonces por características propias obviamente que es un jugador para ir al ataque, ¿no? Para salir por ese lateral. Se le va a complicar un poco más en la marca, pero teniendo en cuenta que generalmente los equipos que vienen al nuevo Francisco Urbano vienen a defenderse, uno podía esperar que jugara Contreras y tener salida por las dos bandas, no solamente con Libera por izquierda, sino con Contreras también por derecha. Porque de la otra forma se hace bastante previsible esa salida. Cuando juega Cardoso, sabemos que Cardoso no va a pasar mitad de cancha, salvo una situación muy puntual, una pelota parada o algo por el estilo, sino en jugada es muy difícil verlo a Cardoso pasar al ataque. Así que bueno, se esperaba que jugara Contreras, terminó jugando. El otro que podía haber generado alguna duda era Burruchaga, porque muchos planteaban que tal vez Maxi González era una opción, porque es un jugador más de marca, pero justamente con el mismo argumento que decíamos que era más factible que jugara Contreras, creo que termina jugando Burruchaga también por lo mismo, ¿no? Porque es un jugador que es más ofensivo, que es más para salir con la pelota prolijamente, para más un 5 más de juego, entre grandes comillas. Estoy usando mucho las comillas hoy, pero es más un 5 de juego que de marca. Comparado con González, ¿no? Entonces, también por los mismos argumentos, porque jugamos de local, porque Morón se hace fuerte de local, porque los rivales se vienen a defender y tenés que proponer vos, se esperaba que jugara Burruchaga. Bueno, terminaron jugando. El esquema fue el que viene mostrando en los últimos partidos, un 4-3-1-2 con Olivares de enganche y los dos delanteros que vienen siendo Berterame y Fagundes. Era esperable también por el despliegue que tiene Berterame, por lo molesto que es para que los equipos rivales no puedan salir limpios desde el fondo, no puedan armar juego desde abajo, porque obliga y porque también ha tenido buenos partidos a lo largo del campeonato, si bien viene un poco en baja, me parece, el rendimiento de Berterame. Pero bueno, era esperable que fuera titular. Y el otro que fue titular es nada menos que el goleador del equipo, Fagundes, que venía de convertir dos la semana pasada, que venía jugando bastante bien los últimos partidos, convirtiendo y siendo bastante participativo, no solamente, digamos, no es un jugador que la empujó en un partido y no hizo más nada. Tuvo muchas intervenciones, varias de ellas muy buenas en los últimos partidos y también es esperable que se sostenga, digamos, entre los 11 titulares. Ahora bien, el partido no estaba planteado para ese tipo de jugador. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas, por el viento fuertísimo que surcaba la cancha y que hacía que ya de por sí, en una mala tarde de los volantes, donde, por ejemplo, Vito lo hemos visto en varias oportunidades cerrar pases simples a 2 metros, que ahí no influye nada externo, simplemente imprecisión del jugador, en esa circunstancia, digamos, de que está el equipo impreciso, buscar jugar con Berterame y con Fagundes es muy complejo. Y si le agregamos el factor que decíamos recién, el factor climático, el viento fuertísimo que había en la cancha, hace que sea muy difícil realmente poder dejar mano a mano a uno de esos dos jugadores con el arquero, o que mismo en una triangulación esos jugadores puedan encontrar un hueco, se puedan desmarcar o puedan hacer algún movimiento inesperado por los defensores para, por ejemplo, bajar a recibir o hacer un giro como intentó en varias oportunidades Fagundes. Una le salió bien, después ya le tomaron el tiempo y el mismo recurso no funcionó más. Entonces, bueno, Morón se diluía ahí. Digamos que cuando estábamos merodeando el área de los Andes, entre que el pase no era lo preciso que debía ser, entre que el viento se le llevaba la pelota, que la defensa de los Andes, como dijimos, es buena, pero algo tiene tan pocos goles en contra, está trabajada. Más allá de que jugador por jugador yo creo que es muy superior Morón, pero es un equipo trabajado fundamentalmente en el aspecto defensivo. Se notó hoy en el partido, incluso con jugadores que físicamente no parecían tener las características para la posición, como puede ser el 4 por ejemplo, y sin embargo lo hicieron bastante bien. Y eso es típico de un equipo que está bien trabajado, que funciona, que tiene un funcionamiento, por lo menos en la faceta defensiva. Entonces, si sumamos todos esos factores, llegamos a lo que termina pasando, ¿no? Que es, como decíamos, que las jugadas en ofensiva se diluían casi sin excepción, producto de esas imprecisiones, ese mal pase, ese posicionamiento, quizá el caso de Fagundes con varias veces en offside, buscando romper justamente, generarse ese hueco que no estaba, y entonces no contamos grandes ocasiones, creo que no hay. De hecho, no tengo recuerdo del arquero atajando alguna pelota difícil o algo por el estilo. Pero el primer tiempo, digamos que el equipo que propuso, que se hizo cargo de llevar el partido adelante, del protagonista, fue Morón. Eh, por esas condiciones que decíamos antes, tanto de que esta búsqueda que se veía venir, que iba a seguir siendo infructuosa, por lo menos mientras siguiera
errando pases los volantes y mientras siguiera el viento, es que veíamos venir modificaciones. Y dijimos, quizás no en el entretiempo, como a veces hace Walter, porque tampoco era una catástrofe, de hecho, lo acabo de decir, Morón dominaba las acciones, entonces no era esperable un cambio en el entretiempo, pero sí que en algún momento del segundo tiempo, más pronto que tarde, hubiera un cambio estratégico, digamos, un cambio en la forma de buscar llegar al gol. Eh, y ahí se caía de Maduro que el que iba a entrar era Tolosa, porque es el nuevo titular del equipo que está ahora en el banco porque viene de una lesión y porque Fagundes viene en una racha goleadora que es imposible sacarlo. Este, yo soy de la idea de que más pronto que tarde, si seguimos así, eh, se va a meter en el equipo quizás en lugar de Berterame. eh, pero no sé, lo cierto es que era esperable que el primer cambio fuera Tolosa y que a partir de la entrada de Tolosa hubiera un reordenamiento en el equipo porque Tolosa sí es un 9-9. Eh, bueno, entonces yo, capaz una cuestión, digamos, del propio análisis que yo estaba haciendo del partido, lo veía errático, no con el despliegue de otros partidos a Berterame, esperaba que el cambio fuera ese, que saliera Berterame por Tolosa. Después se va a seguir modificando el dibujo táctico, digamos, porque después van a entrar eh, Esquivel, va a entrar Bulacio, sorprendió también ese ingreso, va a entrar Gastón González en el medio, en el peor momento quizá de Morón en el partido, donde realmente no hacía pie. Y yo ahí no quiero asociarlo linealmente con el cambio posicional y táctico, ¿no? Porque en realidad me parece que tiene que ver con que levantó el nivel los Andes a partir de un medio campo que empezó a recuperar mucho más la pelota, con un 5 mucho más presente en el partido. En el primer tiempo lo pasaban por todos lados, era de tránsito, realmente como no pasaba poco en el medio campo, fundamentalmente por eso, porque no había presencia de jugadores de los Andes. En el segundo tiempo se acomodaron mejor en la cancha, empezaron a disputar más la pelota, empezó a tener más presencia el 5 y empezaron a tener un poco más de juego los volantes externos y eventualmente interviniendo los delanteros. También uno de ellos que había sido un cambio obligado por lesión en el primer tiempo, pero igualmente, según decían ahí en el relato, yo la verdad que no conozco a los jugadores de los Andes, salvo a Senjo, creo que es el único que conozco, pues el resto no los conozco, pero decían que era el que venía jugando, digamos que el que se lesionó es un muchacho que se había ganado la titularidad, no sé si en este partido o hace poco, creo que sí en este partido, porque de hecho el que entró decían que fue el que hizo el gol contra Colón el otro día, así que seguramente si no fue titular, bueno, habrá jugado unos buenos minutos. Así que digamos que no era un cambio de que pusieron a un tipo que no sabían lo que les podía llegar a dar. Pusieron un jugador que venía siendo titular, que viene con ritmo de competencia y que empezó a participar del juego también, ¿no? Entonces ahí empezamos a sufrir un poco más por los laterales, ya las subidas de Libera se fueron espaciando un poco más, tuvo que quedar un poco más contenido ahí, marcando. En el medio creo que perdimos mucho con la salida de Cubicín eh, y que esa vocación de ir a buscarlo, de poner jugadores de la mitad de cancha para adelante, con buen manejo de la pelota, con buen pie, con buen uno contra uno, pero con poca marca y poca presencia, digamos, en el campo, como puede ser Tommy Ramírez. Me parece que ahí fue una pérdida en el sentido de que, bueno, se bajó un poco el nivel de juego del equipo, cuando uno esperaba que, bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo pensaba a priori, porque era uno de los que esperaba que entrara, era que iba a tener mucho más contacto con la pelota y fundamentalmente asociándose eh, con, con Olivares, perdón, se me hizo la laguna que estaba pensando en Vítolo con Olivares, ¿no? Vítolo fue otro de los que salió también ahí temprano. Eh, bueno, el ingreso de Gastón de alguna manera venía a compensar un poco eso, a tener más presencia ahí en el medio, pero Gastón, nada, no está teniendo su mejor nivel. Creo que nada, no se le puede pedir demasiado. Gastón está para entrar a tener la pelota 15 minutos y no mucho más. La pelota la ve pasar, no la puede agarrar, no puede entrar en juego, no se puede hacer importante para el equipo. Eh, apenas entró, tuvo una posibilidad de hacer una jugada ahí, resolvió mal, tomó malas decisiones, pero termina perdiendo la pelota. Y es lo poco que recuerdo de Gastón en el partido. Esa jugada ahí por la derecha del ataque nuestro. Eh, y después, bueno, Berterame había pasado también a jugar más como de carrilero por derecha. Y con el ingreso de Bulacio, que a mí fue sinceramente el que más me sorprendió, porque en un momento digo, bueno, quedamos entonces. Con los cambios habíamos quedado con dos en el medio, con Burruchaga y González en el medio, con eh, el enganche que es Olivares tirado un poquito más hacia un costado, y con los dos extremos, Ramírez
y Esquivel y el 9, ¿no? Son 4-3-3, que es un poco el dibujo que se usó en la pretemporada. De hecho, creo que Walter lo termina modificando en buena medida por el nivel que estuvo mostrando Olivares, que no lo esperaba creo que ni el propio Olivares, y se termina ganando la titularidad, y a partir de eso este, Walter decide jugar con un enganche clásico, suelto, y obviamente no vas a jugar con el enganche y encima dos extremos y un 9 ya directamente ni Guardiola en sus mejores momentos y esas cosas. Entonces, nada, resignamos ahí uno de los que iba por afuera y pasamos a jugar con dos delanteros, ¿no? Después, bueno, con las variantes que hemos visto a lo largo del torneo, con un 9 de área o sin 9 de área, ¿no? Pero lo cierto es que en un momento pasamos a jugar 4-3-3 y eso dura bastante poco. Como decía, creo que coincidió con uno de los peores momentos del partido para Morón. Y después, bueno, se da el ingreso de, estoy mal con los nombres hoy, del 9 de Bulacio, se da el ingreso de Bulacio, que, bueno, ahí sinceramente yo me sentí completamente desorientado porque dije, bueno, pasamos a jugar entonces 4-2-4, sería una cosa así, sería con Burruchaga y González en el medio, y después de derecha a izquierda, Tommy Ramírez, Bulacio, Tolosa y Esquivel. O sea, dos nueves de área y dos extremos. Después, bueno, Tommy Ramírez terminó un poquito más atrás y, sinceramente, fue otra vez un flojo partido de Tommy Ramírez. En alguna creo que se contuvo incluso de ahí de ir a la disputa, tal vez por el antecedente de la expulsión con San Miguel, pero creo que eso lo tiene que dejar atrás y empezar a jugar más suelto, porque si va a quedar con el antecedente de que una vez se le fue la pata y lo echaron, se pierde mucho. Y Bulacio, creo que todavía le falta, no se terminó de adaptar. Podríamos decir lo mismo también de Tommy Ramírez, como que todavía le falta un pelín más de- de entender el ritmo y la dinámica de la categoría, ¿no? Porque Bulacio en casi todas las jugadas en las que intervino le cobraron falta. Y en realidad él lo que tiene que hacer es al revés, es conseguir él la falta a favor. Es un tipo grandote, si bien no es muy corpulento, es bastante flaquito, pero es un tipo que sabe pararse, que sabe aguantar la pelota, que lo ha hecho varias veces, pero bueno, hoy se ve que el partido no se le dio de la mejor manera y fue más que nada ahí forcejear con defensores de una manera bastante tosca, que hacía bastante fácil para Pafundi cobrar falta del delantero, ¿no? Y darle la salida a un Los Andes que ya para esa altura había empezado a hacerse muy amigo del puntito, si bien nunca ni en el primer tiempo mostraron demasiado interés por ir a ganarlo, jamás se apuraron, por ejemplo, en pelotas paradas o en laterales, saques de arco, jamás se lo vio a ninguno de ellos apurándose. Ya a esa altura del partido, estamos hablando de los últimos 15 minutos, ya directamente fue el show del tiempo. Es algo que no me parece que valga la pena quejarse y discutir mucho porque lo hacen todos los equipos, incluido el nuestro, cuando juegan visitante. Empiezan a conformarse con el empate y tratan de que se juegue lo menos posible. Eh, por eso yo decía en Twitter que quizás nos respetaron demasiado, ¿no? Por suerte para nosotros, la chapa de ser puntero, en este caso, si bien muchas veces te juegan en contra porque todos te quieren ganar, en este caso creo que nos jugó a favor, nos respetaron quizás un poco de más, se conformaron demasiado temprano con el 0-0, empezaron a tirarse, a hacer tiempo. Un jugador salió amonestado, por ejemplo, cuando iba a hacer el cambio, y se hizo el lesionado como para demorar más la salida. El técnico de ellos, creo que salvo esa lesión que había habido en el primer tiempo, después el primer cambio creo que lo hace faltando 10 minutos, con lo cual te da la pauta por un lado de que se sentían cómodos en el partido y en el segundo tiempo, y por otro lado que tal vez no tengan demasiado material tampoco como para cambiar, digamos, radicalmente eh, el eje del partido, ¿no? Así que en ese sentido creo que quizá Morón está un poquito mejor armado que los Andes en cuanto a plantel. Pero bueno, de los ingresos, quizás el que más logró desnivelar fue Esquivel, porque de Tolosa solo se recuerda, bueno, bastante lucha, un cabezazo, muy, muy fácil para el arquero, que fue la única que fue al arco. Después obligando, también estando ahí, fijó a los dos centrales y muchas pelotas que empezaron a llover en el área, sumado también a que estaba Bulacio, hizo que naturalmente se generara un cierto peligro, pero bueno, esas pelotas cruzadas que tiramos al área lamentablemente siempre fueron despejadas o pasaban de largo y nadie las podía Y el otro empujar. que sí hay que destacar, me parece, por intervenciones, por la cantidad de veces que tomó contacto con la pelota, y por lo que intentó hacer, es Esquivel. Esquivel, lo habíamos dicho ya desde la pretemporada, que posiblemente sea eh, el jugador técnicamente más capacitado, ¿no? para desnivelar, eh, porque aparte incluso por peso propio, ¿no? Por antecedentes, por los equipos donde ha jugado, porque en primera también ha mostrado lo suyo, uno deposita muchas expectativas en Esquivel
y bueno, estábamos esperando verlo, ¿no? Lo vimos unos minutitos solamente la semana pasada, en un contexto difícil como es jugar de visitante en Mendoza contra un equipo candidato como Godoy Cruz. Y hoy tuvo un ratito más, ya hoy jugó media hora, y así que tuvimos un poco más de esa pequeña dosis que habíamos tenido el otro día, que es básicamente, bueno, vimos creo lo mismo, ¿no? Un jugador que es muy vertical, que se anima muchísimo, se tiene mucha confianza y encara siempre para adelante, los encara a cualquiera que le pongan adelante, el tipo lo encara, y en eso lo banco a full, y me parece que es fundamental y que va a seguir siendo desequilibrante y va a generar cosas positivas para el equipo. Quizá lo que le falta es soltar la pelota un poquito más, ¿no? Porque vemos que encara, se la juega, pasa y sigue. Cuando en realidad la jugada lo que le pide es que una vez que pasó, que ganó en el mano a mano, en el uno contra uno, que dejó al defensor atrás, habilitar a un compañero y seguir acompañando la jugada. Pero en algunas ocasiones sí, puedes jugártela vos solo y hacer la jugada de tu vida y el gol llevándola a 40 metros y esquivando a medio equipo. La realidad es que son las menos las veces que te va a salir eso bien. Lo más probable es que pase lo que pasó hoy en varias situaciones del partido, donde esquivaba uno y ya cuando quería ir por el segundo, la pelota se le iba un poquito larga, entonces se la sacaban, terminaba chocando. Incluso, bueno, en una llega tarde y comete una falta bastante fuerte que podía haber sido de tarjeta, incluso para algunos de tarjeta más que amarilla. Eh, Creo que no pasó nada, ni siquiera lo amonestaron, pero bueno, es una cosa para tener en cuenta, para corregir. Eh, y si corrige eso, yo creo que es un refuerzo, como decían muchos, porque no contamos con él en la primera mitad de la rueda, y contar con él ahora es prácticamente un refuerzo en la fecha 10, ¿no? Importantísimo. Eh, Después, bueno, creo que el partido, como dije antes, empieza a, a desvanecer ya con el paso de los últimos minutos. No, Morón intentó un poquito más, o sea, ya se volvió a ser dominador, pero más que nada por una cuestión de que creo que los Andes eh, entendió que no iba a poder meter el gol, y se conformó con el punto que había venido a buscar. Y entre uno que no pudo y otro que no quiso, se terminó dando el resultado más obvio y creo que esperábamos mucho por lo menos, que era un empate 0-0, ¿no? Así que en lo concreto Morón termina manteniendo la punta momentáneamente, hay que ver qué pasa con el partido de Colón, eh, y, pero mientras tanto, hasta que juegue Colón va a seguir siendo el puntero, manteniendo el invicto de local, y bueno, y ahora con la posibilidad de ir la semana que viene a jugar con All Boys, que es un rival histórico, donde eh, nos ha costado ganar en Malvinas Argentinas, y que seguramente va a buscar recuperarse con nosotros, pero al que no hay que de ninguna manera despertar. ¿Sí? Es un rival que está pasando por un mal momento, hay que esperar a ver cómo sale el partido con Colón, la tiene difícil a priori, pero esperemos que no se despierte, ¿no? Yo la verdad prefiero que Colón haga lo suyo, más allá de perder o no la punta, que Colón haga lo suyo, que no se despierte al Boys y que nosotros la semana que viene podamos volver a sumar de a tres de visitante, como en aquel partido que ya quedó demasiado lejos en el tiempo con Acasuso. Porque después de aquel triunfo vinieron dos derrotas y un empate, ¿no? La semana pasada. Es decir, de visitante hemos sumado bastante poco y es clave que si no ganas de local, esos puntos en algún momento los tenés que recuperar. Bueno, en el interior es muy difícil ganar, sabemos que operan otras cosas, no solamente digamos, no es todo como debería ser en cuanto a los fallos arbitrales, hay siempre una pequeña ventaja para el local, estamos acostumbrados a eso, entonces es muy difícil realmente ganar en el interior, como puede ser, por ejemplo, el partido que viene dentro de casi 3 semanas con Mitre, otro 0-0 cantado. eh, pero bueno, si hay una oportunidad para recuperar estos puntos que se perdieron hoy, que en realidad, entre comillas, se perdieron, ¿no? Porque uno piensa que de local va a ganar, ¿no? Pero me parece que es un empate respetable. eh, pero bueno, hay que aprovechar, como decía, el mal momento de All Boys, profundizarlo, ganar en Floresta y de alguna manera terminar empatando esta media inglesa, ¿no? Que venimos haciendo y que nos viene funcionando bastante bien. Y después el resto es ciencia ficción. Así que bueno, nos estaremos viendo seguramente en un próximo Opinando desde el sofá. Este creo que es el episodio 12 de la tercera temporada. En el siguiente episodio van a ver un poco mis comentarios, quizás comparta alguna imagen o algo que pueda registrar de ese partido que nos espera allá en Floresta. Les agradezco a los que estuvieron hoy en la transmisión en vivo, que eran pocos, entiendo porque la mayoría estaba en la cancha. Eh, y especialmente les agradezco a los que ven semana a semana esta emisión, que vamos de a poquito, sin prisa pero sin pausa, vamos creciendo. Y la verdad, hay que decirlo,
hemos mejorado bastante. No porque yo sea bueno, sino porque las primeras, la verdad que eran muy, muy difíciles de ver. Estuve revisando ahí algunos videos viejos de la primera temporada, con un sonido realmente lamentable, que no sé por qué, porque cuando yo grababa parecía que estaba todo bien, que funcionaba perfecto, y después a la hora de ver los videos salía con era nada, era muy, muy difícil de ver. Ya el año pasado, desde temporada 2 perfeccionamos algunas cuestiones, pero seguía habiendo dificultades. Y ahora, bueno, qué sé yo, no estamos tampoco en Olga, pero hemos mejorado al punto de tener chiches como esto, por ejemplo. ¿Eh? Vamos cambiando de color con la lucecita. Bueno, así que nada, eso. Seguiremos acompañando a los hinchas de Morón, comentando ahí los partidos, y ustedes pueden tanto participar en los que son de visitante a través del Discord o comentando en este video. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos, aguante Morón.